Hola, este último video es para que veamos la última partecita teórica de la serie 2. Después hay ejercicios prácticos que deben hacer de esa serie, de calcular composición centesimal, pero eso va a ser mucho más apropiado que lo hagan practicando ustedes, viendo ejercicios resueltos en el campus virtual. Bien, para poder ver la última parte, que es ver fórmulas moleculares y fórmulas empíricas, tenemos que repasar un poquito el concepto de elemento químico. Se llama elemento químico a los distintos tipos de átomos que existen en la naturaleza, es decir, básicamente la materia que forma el universo está formada por átomos. Esos átomos no son todos completamente diferentes, hay diferentes tipos de átomos y esos diferentes tipos de átomos se los llama elementos. Por ejemplo, todos los átomos de oxígeno tienen cierta característica en común, vamos a ver en la próxima serie, que es el número de protones, que hace que se comporten de manera parecida. Por eso se los llama oxígeno, básicamente porque tienen características similares entre sí. Los átomos de hidrógeno lo mismo, los de carbono, los de sodio, los de calcio. Y básicamente cualquiera de los elementos que uno ve en la tabla periódica son tipos de átomos que tienen algo en común. Vamos a ver la próxima serie, que es el número de protones, y eso hace que se comporten de manera parecida. Ojo, después dentro de cada elemento uno puede tener diferentes subcategorías. No todos los átomos de oxígeno son exactamente iguales, pero sí tienen algo en común, el número de protones, que hace que su comportamiento sea parecido, ¿sí? Entonces, los elementos químicos son los que aparecen en la tabla periódica. Todo átomo que forme parte de este universo entra en alguna de esas categorías, en alguno de esos elementos, y uno los identifica rápidamente porque a cada elemento le corresponde su correspondiente símbolo químico, ¿sí? De hecho, esa es la manera en que ustedes más fácilmente van a poder diferenciar sustancias simples de compuestos. Bien, lo que vamos a ver ahora es dos tipos de expresar las fórmulas de las sustancias. Pero para poder entender eso tenemos que conocer que hay, en principio, dos tipos de sustancias distintas. Las que están formadas por moléculas, que se van a llamar sustancias moleculares, y las sustancias que no están formadas por moléculas, las sustancias no moleculares. Vamos a empezar con las moleculares. Las sustancias moleculares, de hecho el nombre es como un poco autoexplicativo, son sustancias donde todas las partículas tienen la misma composición y son independientes unas de otras, ¿sí? Son unidades independientes. Cada una de esas unidades tienen los mismos elementos y tienen la misma cantidad de átomo o atomicidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua es una sustancia molecular, efectivamente. Si uno analiza el agua está formada por subunidades que son independientes, que se pueden mover libremente, ¿sí? Incluso si uno las enfría lo suficiente como para que se queden quietitas, cada una puede vibrar por su lado. O sea, son subunidades que no están unidas de manera total entre ellas, tienen interacciones que después vamos a ver, que son las fuerzas intermoleculares, pero pueden ser diferenciadas claramente. Y de hecho, en el estado líquido, en el estado gaseoso, uno las puede ver moverse de manera completamente independiente unas de otras, ¿sí? Entonces, el agua es el típico ejemplo de sustancias moleculares. Hay muchas sustancias que son de ese tipo, el etanol, el ácido acético, el ácido sulfúrico, podríamos pensar también en otros gases como el dióxido de carbono, el helio, ¿sí? El helio ya es un poco más debatible el tema de concepto de molécula porque es monoatómico, pero bueno, eso lo veremos a futuro, ¿sí? Entonces, en definitiva, las sustancias que están formadas por unidades independientes son las sustancias moleculares. Piensen en el vasito de agua, uno a simple vista lo ve como si fuera todo lo mismo, pero en realidad está formado por partículas. Esas partículas, está bien, ahí podemos usar la palabra molécula porque efectivamente son moléculas, porque esas partículas cada una se puede mover de manera independiente. Todas esas partículas son de este estilo, con un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y por eso, de hecho, para el agua la fórmula molecular que le corresponde es H2O. Entonces, cuando vos tenés una sustancia constituida por moléculas, no todas son así, pero cuando vos tenés una sustancia constituida por moléculas, podés utilizar como representación de esa sustancia una fórmula molecular, es decir, una expresión donde pones los símbolos químicos seguidos de la atomicidad en la molécula correspondiente.
¿Sí? Acá tenemos otros ejemplos. La molécula de dióxido de carbono la tiene ahí representada, es de forma lineal y está formada por 3 átomos en total. Uno de carbono, por eso se pone la C, que es el símbolo químico de ese elemento, y 2 átomos de oxígeno, de hecho unidos uno a cada lado, con un ángulo de 180, 2 átomos de oxígeno unidos a él. Así que la fórmula molecular CO2. Cada molécula que forma el dióxido de carbono tiene esa composición. Cada molécula es una unidad independiente. El monóxido de carbono es similar, con la diferencia de que tiene un único átomo de oxígeno unido al carbono, ¿sí? Ahí tienen un tercer ejemplo, que es el ácido sulfúrico, que es una molécula que en total ya tiene 7 átomos unidos entre sí, 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Cada molécula, cada unidad, cada partícula que forma el ácido sulfúrico tiene esa composición y es independiente de las demás. Les recuerdo nuevamente igual que después las moléculas interactúan, tienen fuerzas de interacción, las veremos en la serie 4 de hecho. Por ahora simplemente mencionamos que en principio cada molécula es independiente, más allá de que pueda tener interacciones. Bien. Hay sustancias que no son moleculares. Ojo, no toda sustancia está formada por moléculas. La sal de mesa, el cloruro de sodio, por ejemplo, es una sustancia no molecular. ¿Qué significa? Uno no puede distinguir moléculas en este tipo de sustancias. No puede distinguir unidades independientes formadas por varios átomos. En el caso del cloruro de sodio, que por ejemplo está representado ahí, lo que tenemos es una red de iones, ¿sí? Es una red donde tenemos muchos iones repetidos y de hecho están unidos de a varios iones entre sí. De hecho, cada sodio se rodea aproximadamente unos 6 cloruros y cada cloruro se rodea de unos 6 sodios. Y uno no puede distinguir parejitas individuales como pasaba con las moléculas de agua. Vos tomás una de estas pelotitas, tomás uno de estos iones, uno de los sodios, y está unido a 6 cloruros que lo rodean. Y no podés distinguir esta unida con esta pelotita y con la otra es de otra molécula, como pasaba en el agua. Acá está todo unido con todo. En estos casos donde se forman redes de iones o, en el caso de los metales, redes de átomos, la verdad es que uno no puede contar cuántos átomos hay por unidad, porque la verdad es que no hay unidades, sino que es una red. Contar cuántos iones hay en una red también sería de hecho imposible de manera directa, se puede hacer de manera indirecta, pero básicamente un granito de sal grande va a tener muchos más iones que un granito de sal chiquito. Entonces, ¿cómo hacemos cuando no hay unidades que uno pueda distinguir? Y entonces no se pueda contar átomos en esas unidades, porque tenés todo unido con todo. Bueno, ahí vas a tener que apelar a otro tipo de fórmulas, ya no se va a poder usar fórmulas moleculares. Ese, como les dije, es un ejemplo de la sal de mesa. Cada granito de sal que ustedes puedan agarrar del salero va a tener de una punta del otro hasta el otro iones todos unidos entre sí. En el caso de la sal de mesa, sodios, cloruros, sodios, cloruros, sodios, cloruros. ¿Sí? No hay un número total definido de átomos porque vos no lo podés separar en parejitas. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir una fórmula que represente una sustancia con estas características? En vez de indicar la cantidad, porque no podrías, porque habría que contar todos los iones, lo que haces es contar o indicar la proporción entre los elementos que forman a ese tipo de sustancias. En el caso del cloruro de sodio, ¿sí? Si uno analiza la red, va a encontrar que por cada sodio hay un cloruro, ¿sí? El número de iones es prácticamente el mismo entre sodios y cloruros. Tiene una proporción 1 a 1. Por eso la fórmula que deben conocer para la sal de mesa es sodio-cloro, ¿sí? No indica que haya moléculas con un sodio y un cloro unidos como en pareja. Lo que indica es que la proporción entre cationes sodios y aniones cloruros es 1 a 1, ¿sí? Hay otros ejemplos de sustancias no moleculares, por ejemplo el cloruro de cobalto. Ahí tenemos que el cloruro lleva atomicidad 2, lo que indica que hay 2 cloruros por cada catión cobalto. O la fluorita, ¿sí? Que tiene 2 fluoruros por cada calcio, ¿sí? Uno podría buscar representaciones de las redes y se pone a contar, efectivamente encuentra esas proporciones. 2. Entonces, para las sustancias no moleculares no se pueden utilizar fórmulas moleculares porque no tenemos ese tipo de subunidades. Tenemos que utilizar lo que vimos recién, que son fórmulas empíricas, se las llama. También algunos libros pueden llamarlas como fórmulas mínimas, porque lo que se indica en ellas no es la cantidad, sino la proporción que hay entre los elementos que forman a la sustancia.
Ojo, ¿sí? Para una misma sustancia, si es molecular, sí podemos utilizar las dos fórmulas. Entonces, para que quede claro, las sustancias moleculares se pueden indicar con fórmulas moleculares, donde uno dice cuántos elementos hay y qué cantidad de átomos de cada uno de ellos. También se puede usar las empíricas, donde uno nada más dice la proporción. Sería raro porque la empírica te da menos información, pero para una sustancia molecular se puede. Para una sustancia no molecular, la fórmula molecular queda completamente descartada y ahí únicamente se puede dar la empírica. Vamos a ver un ejemplo, la glucosa. ¿Sí? La glucosa es una sustancia molecular, está formada por moléculas, de hecho ahí en pantalla tienen una imagen de cómo sería la molécula de glucosa. Como es una sustancia molecular, se puede dar una fórmula molecular y también se puede dar la empírica. Vamos a dar las dos, de hecho. Para la fórmula molecular tenemos que contar cuántos átomos hay de cada elemento. Si uno se pone a contar, pueden pausar y contar. Van a ver que ahí tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Con lo cual, la fórmula molecular va a quedar, ¿sí?, con 6 carbonos, 6 oxígenos y 2 hidrógenos, de esa manera. C6H12, oxígeno 6. Esa sería la fórmula molecular. Cada molécula de glucosa tiene esos 24 átomos en total, ¿sí? También podemos dar la empírica. En la empírica lo único que indicamos es la proporción. Y si uno analiza, se fija que carbono-oxígeno, la proporción es 1:1. Hay 6 carbonos y 6 oxígenos, así que por cada carbono hay un oxígeno. Y la proporción carbono-hidrógeno es 1:2, porque tenés el doble de hidrógeno. 12 versus 6. Entonces, si uno quisiera indicar la proporción entre carbono, hidrógeno, oxígeno en la glucosa, nos quedaría la fórmula empírica que está indicada abajo en el recuadro amarillo, CH2 oxígeno. Entonces, la glucosa es molecular, entonces se pueden dar las dos fórmulas, la fórmula molecular, que es la de arriba, y la fórmula empírica, que es la de abajo. La empírica te da menos información, así que en las sustancias moleculares por lo general no se utiliza, solamente se utiliza la fórmula molecular, ¿sí? En cambio, si tuviéramos una sustancia que es no molecular, ahí únicamente corresponde usar la empírica. Bien, unas últimas definiciones, ¿sí? En los enunciados van a aparecer otras clasificaciones que se las quiero mencionar, ¿sí? Uno puede contar cuántos átomos figuran en las fórmulas y a partir de contar cuántos átomos hay, átomos en total, aclaro, se las puede clasificar en sustancias monoatómicas, diatómicas, triatómicas, tetratómicas, pentatómicas, etc. Donde obviamente el prefijo indica cuántos átomos hay. Las sustancias monoatómicas son sustancias donde en la fórmula aparece un único átomo. Argón, neón, lo que sea. Diatómicas tenés en total 2 átomos, que pueden ser 2 iguales, como hidrógeno 2, o pueden ser 2 átomos distintos, como el monóxido de carbono. Triatómicas son sustancias que tienen 3 átomos en total, donde de vuelta pueden ser los 3 iguales, como el caso del ozono, o distintos, como el caso del dióxido de carbono, y así sucesivamente. Entonces, cuando usamos esa clasificación, prefijo y la terminación atómica, estamos indicando el número de átomos en total, ¿sí? Por ejemplo, heptatómica sería una sustancia cuya fórmula tiene 7 átomos. Hepta, 7 átomos. El ejemplo que se me ocurre a mí es el ácido sulfúrico, que sí cuentan con 4 oxígenos, 2 hidrógenos y 1 azufre, en total tenés 7 átomos. ¿Sí? Otra clasificación, esta clasificación es independiente de la anterior, es no contar ya el número de átomos en total, sino el número de elementos que aparecen en la fórmula. Entonces, si aparece un único tipo de elemento, como por ejemplo en el oxígeno 2 o en el azufre 8, ahí tendríamos una sustancia simple, un único elemento. En cambio, si aparecen 2 elementos, como por ejemplo en el agua, en el ácido clorhídrico o en el dióxido de carbono, ahí sí se dice binaria, tiene 2 elementos, binaria. Ternaria tiene 3 elementos, cuaternaria tendrá 4 elementos. Ahí no importa el número total de átomos, ahí lo que importa es cuántos elementos hay. Fíjense, por ejemplo, el hexano, ¿sí?, aparece como ejemplo de sustancia binaria porque efectivamente nada más tiene 2 elementos, carbono e hidrógeno, y en total tiene 20 átomos, ¿sí? Así que binaria no significa 2 átomos, binaria significa 2 elementos. Después átomos puede haber 20 o puede haber 2 solos, ¿sí? Bien.
Entonces, ejemplos finales, ¿sí? Si quiero una sustancia binaria tetraatómica, binaria serían 2 elementos, tetraatómica 4 átomos en total. Un ejemplo es el trióxido de azufre. Fíjense, tenés 2 elementos, azufre y oxígeno, y tenés 4 átomos porque hay 3 de oxígeno y 1 de azufre. Una ternaria pentatómica serían 3 elementos y en total 5 átomos. Un ejemplo, ácido nítrico. Fíjense que ahí tenemos 3 elementos, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y tenemos en total 5 átomos porque tenemos 3 de oxígeno, 1 de nitrógeno, 1 de hidrógeno. Y finalmente, ternaria otra vez, o sea, 3 elementos otra vez, pero ahora hexatómica, 6 átomos en total. Por ejemplo, esa sustancia que tenemos ahí es un alqueno. Fíjense que tenemos en total 3 elementos, carbono, hidrógeno, flúor, y tenemos en total 6 átomos, porque en total, fíjense, no se pierdan ninguno, hay 2 carbonos, hay 3 hidrógenos y hay un flúor. Así que en total son 6 átomos. Bueno, espero que se haya entendido. Con esto terminamos lo que había que explicar de la serie 2. Próximamente trataré de subir un video de la serie 3.